Bueno, después de haber hecho el análisis y el diseño, ahora vamos a pasar a lo que es la implementación. ¿Ok? Sería bueno que ustedes, si no han visto los videos anteriores, los chequeen para que entiendan todo lo que hemos hecho antes, ¿no? En el análisis veíamos pues la parte de encontrar las entradas y salidas, ¿no? De entender bien el problema, qué es exactamente lo que quiero resolver. Después, en el video de análisis vimos cómo crear o diseñar, es el término en realidad, cómo diseñar nuestro diagrama de flujo, luego cómo hacer nuestro pseudocódigo, ¿no? Entonces, las etapas de análisis y diseño son independientes del lenguaje de programación. Yo tengo un problema, ese problema se analiza y luego se entrega un algoritmo. ¿Quién es el que me guía en el proceso de análisis y el diseño? ¿Quién es el que me, llamémosle así, parametriza o me permite ver esas fases con unos ojos, entre comillas? Es el paradigma, ¿ya? Es el paradigma. Entonces, si ustedes van a tener un problema y van a elegir primero el lenguaje de programación, desde ahí ya empezaron mal. Usted tiene el problema y ve qué paradigma puede aplicarse mejor a ese problema. Existen diferentes paradigmas. Existe el paradigma orientado a objetos, el paradigma lógico, el paradigma funcional, el paradigma imperativo, que es el que, bueno, estaríamos viendo acá. El paradigma imperativo nos va a permitir en este caso, o ya nos permitió, de forma implícita, yo les he ido diciendo algunas características, no tenía por qué darles directamente ese término, pero ya ustedes de forma implícita han capturado en su cabecita algunas cosas que cada vez que les van a permitir cada vez que vean un problema, automáticamente van a decir, necesito encontrar las entradas y salidas. Una vez que ya ustedes tengan su etapa, su fase de análisis, van a ir al diseño y van a decir, necesito variables, necesito asignaciones, necesito lecturas, necesito escrituras, ¿ok? Entonces, cuando yo ya tengo esas dos fases, ahora sí, voy a necesitar una herramienta para poder dar la solución, digamos, computacional, el cual le llamamos programa, porque hasta diseño hablábamos de algoritmo, y en algoritmo decíamos un conjunto de pasos, ¿ok? Pero ahora yo elijo un lenguaje y digo, voy a implementar, voy a codificar, también dicen algunos, ¿no? Voy a crear mi programa, voy a entregar mi solución computacional. Porque yo en realidad, repito, hasta el diseño ya tengo una solución que tiene un conjunto de pasos. Entonces, muchos alumnos cometen varios errores, por ejemplo, y veo incluso en los foros cuando se preguntan, incluso discuten y aconsejan, ¿no? Dicen, quiero aprender a programar, ¿con qué lenguaje debo aprender, debo iniciar a la programación? Y le aconseja a la gente, ¿no? E incluso mezcla lo que es un entorno de desarrollo integrado, un IDE, lo mezcla con lo que es un compilador y con un lenguaje. No ven las diferencias entre esos términos. Entonces, yo tengo que decir, ok, ya voy a implementar, pero tengo que ver cuál es el paradigma que he aplicado para analizar y diseñar. En este caso, imperativo, ok, señores, tengo que utilizar una herramienta que esté ligada a ese paradigma. Por ejemplo, puede ser Pascal, puede ser C, puede ser C++, puede ser MATLAB, y así podemos enumerar una serie de lenguajes. ¿Ok? Entonces, repito, yo cuando voy a solucionar un problema, no tengo que decir con qué lenguaje lo hago. No es así. Porque los problemas se enfrentan desde diferentes vistas, digamos así, de diferentes perspectivas, de diferentes paradigmas. El lenguaje es solo una herramienta. En este caso nosotros vamos a ver el lenguaje C++. No vamos a entrar ahorita a hablar por qué el C++ o por qué el C o por qué no el Pascal o por qué el MATLAB, porque no es objeto de este curso. Lo que nosotros queremos es aprender, en este caso ya, a programar dando nuestra solución computacional. Ahora, como todo lenguaje, ¿no? Así como cuando nos vamos al centro de idiomas o estudiábamos en la secundaria o primaria el lenguaje, ¿qué tenía el lenguaje? El lenguaje tenía una parte sintáctica y tenía una parte semántica. ¿Qué me dice la parte sintáctica? La estructura, ¿verdad? Por ejemplo, una oración que tiene que tener el artículo, el sujeto, el verbo y el predicado. Eso ya está establecido.
y tiene una semántica, o sea, un significado, un sentido. El lenguaje de programación sigue respetando todo eso que ustedes han visto antes, pero la diferencia es que aquí hablamos de un lenguaje formal, ¿ok? El lenguaje español y otros lenguajes no son formales, son ambiguos. Un ejemplo rapidito. Por ejemplo, llego al salón y le digo, hola. Otro día llego y le digo, ¿qué tal? Otro día llego y le digo, ¿cómo están? Entonces, ustedes asumen que lo que estoy diciendo o lo que les estoy hablando es pues una frase que indica un saludo, ¿verdad? Entonces, no puede darse eso en la computadora que varias palabras representen o tengan la misma semántica, digámoslo así, de forma general. ¿Ok? Aquí hay una formalidad. Y como todo lenguaje, yo no lo puedo aprender de memoria. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es que no se estresen aprendiendo el lenguaje. Para mí eso es pérdida de tiempo. ¿Sí? Es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque no voy a poder aprender todos los comandos, todas las instrucciones que tiene un lenguaje de programación. Entonces, yo particularmente, a veces me piden que haga un programa, incluso cuando enseño, y les digo, esperen chicos, hay que ver la documentación porque no recuerdo los comandos. Yo no me gasto, no estoy perdiendo el tiempo. Lo que sí se aprende bien es con qué paradigma analizamos y diseñamos y a diseñar bien mi diagrama de flujo. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos ver de forma general y rápida, ya, ¿qué necesito ahorita? Dice un chico, ¿no? Preguntan en un foro, ¿qué necesito para hacer mi primer programa? Ahorita mismo quiero hacerlo. Y la gente le responde como decía, utilice el lenguaje Python, utilice el lenguaje C. Esa es una mala respuesta, ¿ya? Ese chico va a demorar mucho en su aprendizaje y no se va a formar bien. Lo primero que tengo que hacer es haber pasado por la fase de análisis. Y eso, como ya vimos, requiere pues práctica, ¿no? Requiere un esfuerzo de su parte para encontrar la raíz del problema y saber cuáles van a ser las entradas que necesito y qué salidas voy a dar como solución. Dos, haber pasado por la fase de diseño, es decir, ya apliqué mi creatividad, y apliqué mi abstracción de datos y mi abstracción procedimental para determinar ese conjunto de pasos ordenados, finitos, definidos, no ambiguos, ¿no? Que tiene mi algoritmo para resolver ese problema. Y ya lo especifiqué, ya lo plasmé en un diagrama de flujo y también en un pseudocódigo. Muy bien. Ya, eso ya lo hice. Si usted ya hizo esas dos partes, déjeme decirle que ya hizo el 90% de lo que es la programación. Aunque no lo crea, ese es el 90%. ¿Cuál es el otro 10%? El uso de la herramienta. Pero yo quiero en este momento hacer mi programa porque ya vi el video de análisis, ya entendí qué es lo que hay que hacer cuando tengo un problema, ya vi el video de diseño, también ya entendí los diagramas de flujo en la simbología básica que nos enseñó, hice mi pseudocódigo y lo entiendo, ya he resuelto mis ejercicios, ¿no? Entonces, ¿qué? Ahorita mismo quiero hacer mi primer programa. Bueno, entonces necesita conocer lo básico del lenguaje de programación. Cómo leo, cómo escribo y cómo asigno, que básicamente son las tres cosas que hemos hecho en los ejercicios que hemos visto en ejemplos en anteriores videos. Eso es lo primero que tiene que saber. Dos, elegir un IDE o una página eh, para que pueda programar en línea. ¿Ok? ¿Qué es un IDE? IDE significa entorno de desarrollo integrado. Un IDE es como este programa, esa cara, digamos ahí, que usted va a tener en su computadora, donde usted va a poder colocar sus instrucciones, donde usted va a poder, por ejemplo, borrar, guardar, correr el programa paso a paso. Las palabritas se van a colocar de colores, de acuerdo a alguna función o sintaxis que tengan. Ese es un IDE, una herramienta que ayuda al programador a codificar. Codificar es colocar instrucciones de un determinado lenguaje de programación. La codificación es básicamente coger ese algoritmo y pasarlo pues a comandos, instrucciones del lenguaje de programación. ¿Ya? Entonces, el IDE, hablar de un IDE, de un entorno de desarrollo integrado, no es lo mismo que hablar de un lenguaje de programación. El lenguaje de programación es una especificación, es algo teórico, digamos así, es una abstracción, ¿ok? Porque el lenguaje al final es un conjunto de reglas léxicas, reglas sintácticas y reglas semánticas. Eso es el lenguaje. Entonces, pero cuando yo voy a poner mis instrucciones, ahí estoy poniendo el lenguaje. No, estoy utilizando palabras del lenguaje.
¿Ok? Estoy utilizando palabras del lenguaje. Y va a haber un programa que va a coger esas instrucciones y los va a convertir a instrucciones que pueda ejecutar una computadora. Que en este caso, centrándonos en el lenguaje C++, a ese programa le llamamos compilador. Compilador. Entonces, mira las diferencias. Una cosa es entorno de desarrollo integrado, otra cosa es lenguaje de programación y otra cosa es compilador. El compilador permite verificar si los códigos, las instrucciones y todas esas sentencias, esa estructura que ustedes están colocando, respeta pues las reglas que ustedes han establecido cuando han especificado pues su lenguaje de programación. ¿Ya? Entonces, bueno, me dice que tengo que conocer lo básico. Bueno, esto es lo básico. Para los programas y ejemplos básicos que hemos hecho, no necesita conocer más. Si usted en algún momento tiene en su diagrama de flujo o pseudocódigo entero, el lenguaje C++ va a ser int. Si tiene real, va a ser float. Si tiene lógico, va a ser bool. Si tiene carácter, va a ser char. Si tiene cadena, bueno, ahí vamos a poder especificarlo de dos formas, como un arreglo de caracteres, char, y bueno, ahí van a haber corchetes y se va a colocar la cantidad, o también como string, ¿ok? Si usted en su diagrama de flujo pseudocódigo tiene leer, pues entonces colocará la palabra C in, o sea, entrada. Recuerden, leer es tomar lo que el usuario nos da, pedirle al usuario que nos dé valores para nuestras entradas. El programa lee, ¿ya? El programa lee, ¿sí? Ahora, escribir, escribir es dar las salidas, ¿ok? Entonces ahí está, out, C, out, ¿ok? Y en el tema de la asignación se reemplaza pues esa flechita por un igual. No necesitamos más. Y si por ahí tuviera constantes, tener en cuenta que vamos a agregar la palabra const, ¿ok? ¿Por qué les digo que es lo básico que se necesita ver? Porque en realidad van a ver que es una, entre comillas, transcripción de todo lo que nosotros hemos hecho. Poco a poco, desde luego, vamos a ir agregando más cosas. Por ejemplo, alguno de ustedes tal vez ya vio en el internet y dice, pero acabo de ver en el libro en internet que decía que el tipo de dato real no solamente era float, sino también era double. ¿Y por qué le pone eso? Poco a poco, vamos por pasos. Por ahora, así usted tiene que reemplazar, nada más. Entonces, el otro era pues elegir un IDE o una página para programar en línea. Bueno, yo particularmente siempre trabajo con el IDE, CodeBlocks, ¿sí? Este, hay algunos que trabajan con Dev, otros que trabajan con Synja, y otros que trabajan con Visual Studio Code, otros que trabajan con NetBeans. El IDE es lo de menos. Ayuda bastante, desde luego que sí. Nos ayuda a completar nuestras sentencias, nos ayuda a verificar a veces si hay un error, las palabras se marcan, si hay algún problema nos marca, hay un simbolito o algo, nos ayuda a programar, sí. ¿Ya? Yo utilizo CodeBlocks, es software libre, se instala rápidamente, bueno, luego pondré ahí un video de instalación para que vean qué fácil es, pero también ustedes pueden programar en línea, ¿no? Si no tienen ahorita, por ejemplo, su computadora, pueden con su mismo celular entrar a la dirección que está ahí y pueden colocar sus comandos e instrucciones y ejecutar su programa sin ningún problema. Ventajas y desventajas, bueno, desde luego que el tener un IDE, ¿no? Un IDE ya en nuestra PC nos permite dar o nos da otras funcionalidades. Por ejemplo, puedo correr el programa paso a paso, puedo mostrar mis variables cómo van cambiando, ¿sí? Eh, hay algunas cositas extra que sí permite hacer, ¿ya? Aunque ahora ya también en estos compiladores en línea, casi al 100% pueden hacer el mismo trabajo. Listo. Partes de un programa. Miren, ya sea que ustedes creen un programa en un IDE, bueno, CodeBlocks en este caso, o en el compilador en línea, lo que va a aparecer es ese conjunto de instrucciones. Ahora, si a mí me llevan por primera vez, como lo hicieron cuando me enseñaron, al laboratorio y me enseñan eso,
pues es como que si me pusieran un texto ahorita en ruso y yo no sé qué significa, porque no sé su parte sintáctica, no sé la gramática, ¿ok? No sé la gramática de ese idioma, no sé qué significa cada palabra, no sé para qué está poniendo una palabra antes que otra. Entonces sería estresarse, ¿ok? Lo que sí tal vez ya puedo entender es que la línea 7 está haciendo una escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque hace rato nos dijo acá que lo básico era saber los tipos de datos, cómo se colocaban en el lenguaje C++ y el leer y el escribir, ¿no? Entonces ahí sí, bueno, puedo decir que va a escribir en pantalla hola mundo y me va a dar un salto de línea, ¿ok? Olvidémonos desde la línea 1 hasta la 6 y desde la línea 8 hasta la 9. Ubiquémonos nada más en la línea 7. Bueno, en el caso acá, ¿no? En CodeBlocks, en el código en blanco, ¿ya? En código en blanco, ubiquémonos en la línea 7 y ahí digamos que vamos a poner nuestro algoritmo. Luego les voy a explicar para qué sirve o para qué se ha colocado cada una de esas cosas. Pero ahora solamente centrémonos ahí. ¿Ok? Entonces, nos centramos acá, nos olvidamos del resto, por lo tanto, yo lo que necesitaría es colocar lo que he hecho en mi pseudocódigo y mi diagrama de flujo en la línea 7. Y puedo tener en 2 minutos mi programa ya ejecutándose. ¿Cómo lo hago? Pues fácil. Yo ya he pasado por la etapa de análisis, ya he hecho mi diagrama de flujo, sé por qué sale eso, hago mi pseudocódigo, también sé por lo que he hecho. Sé que acá en var, cuando vimos en el video de pseudocódigo, me decían que aquí se declaraban las variables. ¿Y qué significa declarar una variable? Darle un tipo de dato y darle un nombre. Ah, ok. Y acá en inicio y fin, bueno, en inicio y fin, pues están todos los comandos que van a permitir la ejecución del programa. ¿Por qué les decía que es una transcripción? Observen de la línea 7 a la 9. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se cambiaba entero? ¿Ya? Como le digo, olvidémonos desde la línea 1 hasta la 6 y desde la 18 en este caso hasta la 19. ¿Ya? Ese es el formato, la plantilla, digámoslo así. No nos interesa ahorita. ¿Lo voy a explicar luego? Sí. Pero ahorita solamente desde la línea 7 hasta la 16. Entonces, cojo mi pseudocódigo y mi pseudocódigo ¿qué me dice? Pues declarar variables, ¿no? Entonces coloco, pero entero me dijo que se cambiaba nada más. Listo, le pongo int, aquí no hay dos puntos, pero sí se coloca punto y coma al final de cada instrucción, ¿ya? Salvo en las estructuras de control que veremos en el futuro, pero por ahora, punto y coma después de cada instrucción. ¿Qué voy a declarar? Voy a declarar el primer número. ¿Qué le pongo? Entero primer número. Ahí está, entero primer número. Luego, entero segundo número. Ahí está, entero segundo número. Luego, entero suma, entero suma. Dense cuenta que yo acá ya no estoy ni aplicando mi lógica, ni diciendo por qué he hecho esto, por qué el otro. No, yo ya asumo que lo he hecho bien. ¿Sí? Por eso es que les dije hace un momento, si ustedes llegan hasta el pseudocódigo, el 90% de su programa, o bueno, en este caso no digamos programa, de su solución computacional ya está hecha, porque el programa ya viene a partir de las instrucciones. Listo, terminé. Ahora, ¿qué más me pide? Me pide leer, pero hace un momento me dijo que leer era con C, in y mayor. Bueno, lo pongo ahí. Si quiero le pongo paréntesis, si no, no hay necesidad de ponerlo acá, en este caso, y le pongo primer número. Se acabó. Le pongo leer segundo número, leer se cambia, in, ¿sí? Segundo número. Y por último, la asignación. Pero me dijo que la flecha se cambiaba por un igual. Sí, ok. Entonces a suma le asigno. Aquí en C++ el igual se lee como la flecha. Le asigno. ¿Cómo leíamos eso? A suma le asigno el valor que obtengo al evaluar la expresión primer número más segundo número. Muy bien. Y por último, escribo la suma. Ya está mi programa. Miren la diferencia entre ir y sentarse delante de una computadora y empezar a colocar estas instrucciones sin haberles enseñado absolutamente nada. Si yo hubiese hecho eso, ustedes ni siquiera hubiesen entendido qué estamos haciendo desde la línea 7 hasta la 9. Pero ahora ya saben que aquí se está declarando las variables. La computadora necesita saber con qué variables va a trabajar y qué tipos de datos van a tener sus variables. Recuerden que la computadora tiene que tener todo al pie de la letra. Declarar una variable significa darle un nombre, darle un tipo de dato y vamos a ver más adelante, si es que lo desean, también pueden darle ahí mismo un valor. ¿Ok? Declaro mis variables. Y abajo solo reemplazo y se acabó.
Ya está. Con eso yo puedo resolver varios problemas, entregar varios programas de la lista de ejercicios que tiene. Bueno, vamos a ver otro caso bien simple. En este caso que era el calcular el área del círculo. Ojo, aquí sí teníamos constantes. Pero ¿qué me decía antes? Me decía utiliza la palabra const, colocar const para constantes. Ojo, las mayúsculas y minúsculas importan, es un estándar. ¿Qué dice acá? Const float pi igual 3.14. Se acabó, acabé con la parte de constantes. Me voy a declarar mis variables. Mis variables que me dicen, el tipo real, float entonces, ¿no? Float radio, float área. Luego que ya no tengo nada más que hacer, vengo a inicio. Inicio que dice leer radio. Y bueno, leer sabemos que se cambia por sin y mayor mayor. Y se pone radio. Y luego a área le asigno, bueno, le asigno es igual, pi por radio al cuadrado. En este caso, yo no puedo colocarlo directamente así. Recuerden que esto es independiente del lenguaje de programación cuando elevo radio al cuadrado, pero cada lenguaje puede implementarlo de una forma diferente, ¿ya? Entonces acá se coloca PW y bueno, dos entre paréntesis, el radio, coma, el exponente, base y exponente, ¿ya? PW, abro paréntesis, base y exponente. ¿Cómo le llamamos a esto? Lo hemos visto teóricamente. ¿Esto es una expresión? ¿Será una expresión? Claro que es una expresión, porque si recordamos, o en todo caso, revisamos el video de expresiones, nos decían que una expresión es un conjunto de operadores y operandos. Y aquí, por ejemplo, tenemos una constante como operando, tenemos un operador, multiplicación, y esto sería una función especial. En la teoría le llamábamos función especial. ¿Ya? En la teoría le llamamos función especial. Entonces, al final me va a devolver o me va a entregar el radio elevado al cuadrado, base, coma, altura. Profesor, pero ¿y ahora cuándo voy a aprender esto? Ya me empecé a estresar porque tengo que aprenderlo de memoria. No es así, señores. Esto es parte del lenguaje, es parte de la sintaxis, es parte de la documentación. Si yo no sé cómo encontrar la potencia de un número, coloco en internet, por ejemplo, calcular la potencia de un número en C++, o comando para calcular, o función, porque el término aquí es función, y eso lo podemos tener. No necesitamos aprenderlo de memoria. Desde luego que uno, como ya va programando, se va familiarizando poco a poco con el código para ir viendo ciertas instrucciones, ciertos comandos que puedan ver. Bueno, entonces hasta acá, ¿qué les he podido demostrar? Uno, que a programar no hay que tenerle miedo si nosotros ya pasamos por las dos etapas anteriores o fases anteriores. ¿Ok? Dos, si se han dado cuenta, el trabajo más estresante, entre comillas, ¿dónde está? Está en la etapa de análisis y en el diagrama de flujo. El pseudocódigo sale automáticamente del diagrama de flujo. Y mi código, mis instrucciones, mi programa ya, sale automáticamente del pseudocódigo. ¿Sí? Aquí pareciera que fuera lo mismo, ¿no? Alguien me puede decir, pero el código está igualito que el diagrama de flujo. Es verdad, porque como dije en el anterior video, acá estamos en un programa con un flujo secuencial, un único camino, desde inicio hasta fin. No hay una bifurcación, no hay dos caminos, no hay una decisión que me voy a la derecha, a la izquierda, no. Entonces es lo mismo. Pero cuando los flujos o cuando los programas tengan diferentes caminos, el flujo de control ya no sea así nada más, entonces ahí sí vamos a ver que es necesario pasarlo a un pseudocódigo para que sea más fácil para nosotros llevarlo a código. ¿Ok? Ahora, otra cosa muy importante que hay que darnos cuenta, ojalá que lo hayamos visto, ¿no? En lo que les he dicho. No me interesa el lenguaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo digo, y ahora quiero pasarlo en Pascal. Y cuando voy a Pascal, ya no es in, sino es read. ¿Sí? O ya no es ya no es out, sino es write, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambian entre comillas las palabras, ¿no? Las palabras y la sintaxis. Y eso yo no puedo tomarlo como parte de mí, yo no puedo volverme dependiente del lenguaje. Eso es lo que yo siempre le digo a la gente. Cuando a veces yo encuentro personas de cuarto ciclo y le digo, miren chicos, ingeniero, ¿en qué lenguaje vamos a trabajar? Trabajen en el lenguaje que quieran. ¿En el lenguaje que querramos? ¿Qué? ¿Pero no todos los cursos dicen un lenguaje? No, a mí no me interesa el lenguaje. A mí me entregan su programa corriendo, si lo tiene su algoritmo, ya lo hicieron, el algoritmo me interesa. ¿Está funcionando? Sí. Ok, programen en cualquier lenguaje. Ustedes aprenderán en su vida otros lenguajes que yo no sé, yo aprenderé otros.
Ustedes memorizarán algunos comandos, yo no memorizaré. En algún momento me dirán, ingeniero, este comando hace tal cosa, ¿por qué no lo pone directamente? Y es que hay un montón de palabras, recuerden, valga la redundancia, que es un lenguaje. Ahora, respecto al IDE, miren cómo las palabras se van sombreando, ¿no? Esto lo vamos a ver luego en el programita, ¿sí? Se van sombreando para decirme, pues, qué palabras yo no podría utilizar, eso se llama palabras reservadas. Y como les digo, hay ciertas cosas ya del lenguaje que los podemos ver en cualquier video tutorial, porque el objetivo acá no es, en realidad, vamos a hacer un curso de C++. Después que aprendamos a programar, si quieren, nos, entre comillas, especializamos en C++, empezamos a hacer un montón de cosas. Pero ahorita el objetivo es plasmar nuestros algoritmos en un programa. ¿Ok? Entonces ahora vamos a pasar al IDE para explicar ciertas partes de la estructura de un código en C++ y ciertas cositas extra que aquí han quedado todavía pendientes.